Estamos de regreso y vamos a continuar con la información. Ahora es nacional. Específicamente nos vamos a referir a las rutas de Ciudad Quetzal, que en una semana han sido blanco de 3 atentados armados que dejaron 6 personas fallecidas y también muchas heridas. Entre los heridos, precisamente, el hijo de un juzgador guatemalteco. Los pilotos decidieron paralizar labores este día. Y estamos anuentes a no pagar, es no a la extorsión. Ya no necesitamos más muertes, o sea, es la voz del pueblo que se está levantando, decir, no más pilotos muertos, no más ayudantes muertos, ¿sí o no, jóvenes? ¡Sí! Los transportistas aseguran haberse negado al pago de la extorsión desde hace más de 6 años, pero el camino ha sido largo y durante todo este tiempo han tenido que soportar la pérdida de compañeros. Solo durante la presente semana se han registrado 4 ataques. Todos los pilotos paralizaron labores y bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 21 de la carretera hacia Ciudad Quetzal, específicamente en el cruce a lo de Carranza. Exigen más seguridad. Que los pongan más seguridad en Carranza, porque son los puntos que realmente son los más peligrosos que hay. Aquí está la gente de la Policía Nacional Civil. Nosotros lo que queremos también que los implementen más parejas. Seguridad tenemos, pero no se dan abasto para todo el montón de buses que hay. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los más afectados fueron los guatemaltecos que hacen uso de este servicio y los automovilistas que tuvieron que esperar por varios minutos hasta que la vía fuera despejada. Pero a diferencia de otros casos, los usuarios apoyaron a los transportistas y no les importó caminar más de 5 kilómetros para poder abordar un autobús que los llevara a su destino. Ay, sí, yo los apoyo aunque tenga que caminar. Oye, ¿qué Dios? Para la zona 10. Para la situación, señora, para todos. Para todos, porque mire cómo vamos caminando desde allá de la entrada de Lindavista. Porque no es posible que en menos de la semana se hayan ido ya cuantos pobres, ¿verdad? Trabajadores humildes. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Que tomen cartas en el asunto, en eso. Y situación similar se vivió en el municipio de Villacanales. Los pilotos que cubren dicha ruta paralizaron labores ante la amenaza latente que existe por parte de extorsionistas de convertirse en una víctima más a cualquiera de estos pilotos. Los últimos atentados contra pilotos de buses que circulan de Villacanales y San Miguel Petapa hacia la ciudad capital provocaron una paralización de servicios este viernes. Anoche, asesinaron a uno de los choferes por 2 sicarios que se conducían en una motocicleta. La información oficial revela que las pandillas dedicadas a la extorsión tienen de rodillas a los pilotos de estos municipios. Nosotros lo que queremos es de que se arregle esto, pues, porque ya ve que la seguridad solo anda un rato y cuando nos quedamos sin seguridad es el problema. El temor se acrecienta y los pilotos advierten que sin seguridad no saldrán a trabajar. Lo único que sabemos es que han venido a dejar celulares nada más, pero no sabemos hasta dónde más ha llegado. Sí, pues, si han recibido amenazas, ¿ustedes qué tipo de amenazas? De que si no contestan los teléfonos que nos van a matar. Es que está bastante difícil, nosotros lo que necesitamos es apoyo de alguna de las autoridades porque se está viviendo un caos tremendo. Quienes utilizan esta ruta deben buscar otras alternativas para trasladarse a sus destinos. Algunos pagan el doble de pasaje por optar al servicio de taxis. La violencia parece imparable en nuestro país y sobre todo si hablamos del transporte colectivo. El piloto también de un autobús de la ruta 203 fue asesinado este día y el resto de sus compañeros paralizaron labores. Cuando apenas se asomaban los primeros rayos del sol, momentos de terror vivieron pasajeros del transporte público cuando delincuentes atacaron a balazos la unidad de transporte de la ruta 203. Ocurrió cuando el piloto detuvo el autobús para subir pasajeros en la colonia Betania de la zona 7. Según versiones, el ataque iba dirigido al piloto de la unidad, pero este logró ponerse a salvo. El pasajero Alberto García, que se dirigía a trabajar a una librería, no corrió con la misma suerte y falleció a consecuencia de los disparos que recibió. También resultó herido otro pasajero que fue trasladado por bomberos municipales al Hospital San Juan de Dios. Tras el ataque armado, los pilotos recibieron amenazas de extorsión vía telefónica, lo que obligó a suspender el servicio. Los usuarios se ven obligados a utilizar el transporte alterno para llegar a sus destinos de trabajo o estudio y pagar más por el servicio.
Al lugar se hicieron presentes fiscales del Ministerio Público, quienes recabaron las evidencias para las investigaciones de rigor. La Procuraduría de los Derechos Humanos reporta que en lo que va del año, 16 personas entre usuarios y pilotos del servicio del transporte público han fallecido a causa de la violencia. En el centro histórico de la ciudad capital, un piloto de taxi fue atacado a balazos. Por fortuna, un agente de la policía patrullaba por la zona y repeló el ataque. Ejecutó su macabro plan a plena luz del día y frente a la mirada de peatones en el centro histórico de la capital. Se trata de un adolescente de 15 años. En la zona 1 estaba estacionado un taxi y ese era su objetivo. Sin pensarlo dos veces, disparó contra el piloto que instantáneamente murió. Al intentar darse a la fuga, un agente policial que estaba cerca de donde ocurrió el ataque intercambió disparos con el sicario. El resultado fue el adolescente herido de bala en el cuello. Bomberos voluntarios lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedó internado bajo custodia de la Policía Nacional Civil. Preliminarmente se informó que se trata de un extorsionista y que perpetró el ataque contra el taxista por negarse a pagar el mal llamado impuesto. Estamos de regreso en T13 Noticias y continuamos con las noticias nacionales. Las acciones de la Policía Nacional Civil durante la última semana y durante las últimas 24 horas puntualmente han sido efectivas. Este es un resumen con las capturas más impactantes. Iniciamos en jurisdicción de Huehuetenango. La Policía Nacional Civil montó un operativo con el objetivo de capturar a personas acusadas de secuestro. Se trata de Julio Aníbal López Sánchez, de 43 años, Fortunato Gómez Sánchez, de 34, y Roberto Carlos Morales Palacios, de 40. Las acciones permitieron la liberación de José Gregorio, de 25 años, y sus hijas de 6 y 12 años. Los plagiarios exigían 40,000 quetzales para la liberación de las víctimas. Los hoy detenidos se hacían pasar por coyotes y ofrecían llevar a indocumentados hacia Estados Unidos. Una vez retenidos, se comunicaban con sus familiares en el país del norte y exigían fuertes sumas de dinero para su liberación. Su captura ocurrió hoy, cuando se disponían a recoger un paquete que simulaba contener el dinero del chantaje. Situación similar ocurrió en el municipio de Jalpatagua, Jutiapa. El pasado 15 de enero fue secuestrado Darwin Aguirre, de 25 años. Sus familiares denunciaron el hecho y ayer se logró el arresto de Edilcer Alejandro Cruz Gómez, de 21 años, quien, según la policía, confesó que hace 4 días mataron a la víctima porque su familia se negó a pagar el rescate. Se supone que el cadáver fue abandonado en la aldea El Sitio, en la misma jurisdicción, y hoy se realizaron 3 allanamientos en el lugar. El cadáver no pudo ser localizado, pero la policía logró el arresto de Pablo y Sabino Antonio, ambos de apellidos Vázquez Barrera, vinculados al caso. Los 2 operativos fueron coordinados por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil. El resultado es de 6 secuestradores capturados, pero lamentablemente una de las víctimas sigue desaparecida. Vamos con más información. El trámite de antejuicio contra Blanca Stalin llegó al Congreso de la República y la Junta Directiva propondrá ante la instancia de jefes de bloque se agende el martes el sorteo para conformar la comisión pesquisidora que se encargará de este caso. El presidente del Legislativo dijo que este tema se estará tratando la próxima semana en la instancia de jefes de bloque para el día martes y realizar el sorteo de los 5 diputados que integrarán la comisión pesquisidora encargada de investigar y determinar si se retira la inmunidad a la magistrada. El primero de los miembros que salga en el sorteo será el presidente, el segundo el secretario y los otros serán los 3 vocales. Ese es el procedimiento que establece la ley en materia de antejuicio.